¿Estás preparado para el fin del mundo? Mis papás nos hicieron entrenar para el apocalipsis porque decían que los niños sin preparación estaban prácticamente muertos. Para cuando cumplí 16 años, el entrenamiento era tan extremo que uno de nosotros casi no lo cuenta. Mis papás nos mudaron a mitad de la nada cuando tenía 8 años, diciendo que la sociedad estaba a punto de colapsar y solo los fuertes sobrevivirían. Nos daban clases en casa con mitad materias normales y mitad habilidades de supervivencia, y mi papá dejó su trabajo para enfocarse de tiempo completo en la seguridad familiar. Al principio, el entrenamiento parecía casi divertido, como campismo extremo. Aprendimos a hacer fuego sin cerillos, encontrar agua en el monte, identificar plantas comestibles, pero luego empezaron a despertarnos a horas random para simulacros sorpresa. 3 de la mañana, y de repente la casa se llenaba de bombas de humo mientras ellos gritaban que teníamos 2 minutos para agarrar nuestras mochilas y llegar al punto de encuentro. Si eras muy lento o se te olvidaba algo importante, tenías que dormir afuera sin carpa como castigo. Para cuando tenía 12 años, el entrenamiento era muchísimo más intenso. Teníamos que correr 8 kilómetros cada mañana cargando mochilas de 9 kilos. Incluso mi hermanita Lupita de 8 años. Si alguien vomitaba o se desmayaba, todos teníamos que empezar de nuevo. Mi papá nos perseguía por el monte haciendo el papel de sobrevivientes hostiles. Y si te atrapaba, tenías que hacer cientos de lagartijas hasta que los brazos te fallaran. Mi mamá nos enseñaba combate cuerpo a cuerpo, pero no se contenía con nosotros los chavos, y perdí un diente cuando demostró una técnica defensiva muy duro. La situación de la comida estaba de la fregada también porque decían que necesitábamos estar listos para condiciones de hambruna. Teníamos comidas normales por una semana, luego de repente solo arroz y frijoles por un mes para fortalecer nuestros sistemas. A veces escondían toda la comida y nos hacían buscar plantas para comer, compitiendo entre nosotros porque solo el más rápido podía comer. Mi hermano Gabriel se puso tan flaco que se le veían las costillas, y Lupita empezó a esconder comida en su cuarto hasta que mi mamá la encontró y la obligó a comer carne podrida como castigo por acaparar. Cuando tenía 14, mi papá anunció que no nos estábamos poniendo lo suficientemente duros. Empezó algo llamado Semana del Infierno una vez al mes donde teníamos que sobrevivir en el monte sin nada más que un cuchillo, sin refugio, sin comida, sin agua, a menos que la encontráramos nosotros mismos. Nos dejaban en lugares diferentes a varios kilómetros de distancia para que no pudiéramos ayudarnos. La primera vez tomé agua mala y me enfermé tanto que aluciné. Pero cuando me arrastré de vuelta a casa, mi papá solo dijo que la resistencia a enfermedades era crucial para sobrevivir. Nos hacían pelear entre nosotros con protección y cascos al principio, pero eventualmente mi papá dijo que el combate real no venía con protección. Mi hermano mayor Carlos me rompió la nariz durante un combate de entrenamiento, y mi mamá me la arregló sin analgésicos porque dijo que los suministros médicos no existirían después del colapso de la sociedad. Cuando Lupita lloró por tener que pelear con sus hermanos, la hicieron hacer guardia toda la noche bajo la lluvia helada porque la debilidad emocional mataría a toda la familia en el nuevo mundo. El entrenamiento con armas empezó con pistolas de paintball que dejaban moretones del tamaño de pelotas de tenis. Luego mi papá decidió que la pintura no era lo suficientemente realista, y cambió a balas de goma que podían romper la piel. Construyó una pista de obstáculos con alambre de púas por el que tenías que arrastrarte mientras te disparaba, diciendo que los enemigos reales no apuntarían alto. La espalda de Carlos parecía carne molida de quedar atorado en el alambre mientras trataba de moverse lo suficientemente rápido para evitar que le dieran. El verano que cumplí 16, anunciaron la prueba final. Cada uno de nosotros sería cazado por el monte durante 24 horas por mi papá y sus compas survivalistas. Si nos atrapaban, fallábamos a la familia, y nos mandarían a vivir con parientes débiles en la ciudad. Pero primero dijeron, teníamos que demostrar que podíamos manejar un interrogatorio. Amarraron a Carlos a una silla, y el amigo de mi papá le puso un trapo sobre la cara, echándole agua encima mientras le exigía que revelara la ubicación de nuestra casa segura. Carlos se desmayó 2 veces antes de que pararan. Cuando fue el turno de Lupita, algo en mí se quebró. Solo tenía 12 años y ya tenía cicatrices cubriendo su cuerpo de años de este entrenamiento de locos. No podía verlos torturarla a ella también. Les dije que tomaría su lugar, haría su interrogatorio y su cacería. Mi papá se rió y dijo que ese tipo de debilidad nos mataría a todos, que Lupita necesitaba aprender igual que todos. Esa noche nos separaron en cuartos diferentes para prepararnos para la cacería de mañana. Podía escuchar a Lupita llorando a través de las paredes y a Gabriel vomitando del miedo. Nos habían convertido en niños soldados para una guerra que ni siquiera estaba pasando, rompiendo nuestros cuerpos y mentes para su fantasía paranoica. Intenté llegar a Lupita, pero mi puerta estaba cerrada con llave desde afuera. En la mañana nos formaron y nos dieron a cada uno una sola botella de agua y una brújula. Los amigos de mi papá ya estaban en el monte, armados con balas de goma y peor. Explicó las reglas una vez más. Sobrevivir 24 horas sin que te atrapen o quedar muerto para la familia para siempre. Mientras nos señalaban hacia la línea de árboles, vi a uno de los hombres cargando lo que parecía munición real, no del tipo de goma. Mi papá me vio notar y sonrió. Es hora de ver si todo ese entrenamiento valió la pena, dijo, revisando su reloj. Tienen 5 minutos de ventaja.
Corran. Agarré la mano de Lupita en cuanto mi papá terminó de hablar y nos echamos a correr hacia los árboles juntas. Mis pies golpeaban contra las agujas de pino mientras la jalaba fuerte hacia la izquierda, lejos del monte profundo donde siempre entrenábamos. Gabriel salió disparado derecho hacia adelante como habíamos practicado 100 veces. Carlos fue hacia la derecha rumbo al barranco. Pero jalé a Lupita en una dirección completamente diferente, hacia donde recordaba que el viejo camino maderero cortaba por el bosque como a 3 kilómetros al oeste. Ella intentó soltar su mano y desviarse hacia nuestro escondite usual bajo el roble caído. Mantuve mi agarre firme y sacudí la cabeza, arrastrándola por la maleza en su lugar. El arroyo estaba justo adelante y me abrí paso entre los arbustos hasta que llegamos al agua. La jalé corriente abajo, dejando que la corriente borrara nuestras huellas en la orilla lodosa. La cara de Lupita estaba confundida, pero confiaba en mí lo suficiente para chapotear sin hacer preguntas. Mis piernas ardían de la carrera, pero las mantuve moviéndose rápido por el agua poco profunda. Detrás de nosotras pude escuchar el silbato de mi papá haciendo eco por los árboles, la señal que significaba que los cazadores se estaban dispersando. 20 minutos corriendo por el arroyo y mis pulmones se sentían como si estuvieran en llamas. Luego un sonido atravesó el bosque que heló mi sangre. No el golpe sordo de las balas de goma golpeando árboles como habíamos entrenado por años. Esto era agudo y fuerte. El inconfundible crack de una bala real. La corteza explotó de un pino tal vez a 15 metros a nuestra derecha. Lupita se puso completamente rígida junto a mí. Agarré sus hombros y la empujé detrás de una roca enorme en la orilla del arroyo. Otro disparo sonó, más cerca esta vez. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba pasando, pero mi cuerpo sabía que teníamos que movernos. Me asomé alrededor de la roca y vi algo brillando en la tierra cerca de donde pegó el primer disparo. Un casquillo, todavía caliente de haber sido disparado. Me arrastré y lo agarré, el metal quemándome los dedos. Esto era evidencia, prueba de lo que nos estaban haciendo. Arranqué un pedazo de la parte de abajo de mi playera y envolví el casquillo cuidadosamente para preservar cualquier huella digital. Lupita estaba temblando detrás de la roca y tuve que jalarla físicamente para ponerla de pie. Nos quedamos agachadas y volvimos al arroyo, pero esta vez dejé que subiéramos corriente arriba, regresando por donde habíamos venido. Cada truco que mi papá nos había entrenado sobre perder rastreadores, lo usé al revés ahora. Pateé piedras para que pareciera que habíamos ido corriente abajo. Rompí ramas apuntando lejos de donde realmente nos dirigíamos. Lupita empezó a entender cuando le susurré que estábamos buscando ayuda, que ya no íbamos a jugar su juego enfermo. Sus ojos se abrieron grandes, pero asintió y me ayudó a dejar pistas falsas. Mi pie se atoró en una raíz sumergida y caí duro, mi dedo gordo del pie pegándole al filo de una piedra filosa. La sangre inmediatamente empezó a salir de la cortada. Mordí mi labio para no gritar. Lupita empezó a ofrecerme su botella de agua, pero la rechacé con la mano. No sabíamos cuánto tiempo estaríamos corriendo y ella necesitaba guardarla. Me quité el calcetín, lo envolví apretado alrededor de mi dedo y metí mi pie de vuelta en mi tenis. El dolor me daba ganas de vomitar, pero me obligué a seguir moviéndome. 2 horas habían pasado según la posición del sol cuando finalmente recordé el camino maderero claramente de uno de los viejos mapas de mi papá. Nos había hecho memorizar cada vereda y camino en un radio de 16 kilómetros, nunca pensando que usaría ese conocimiento en su contra. Nos dirigía al noroeste, quedándonos en los árboles pero moviéndonos paralelo a donde debería estar el camino. Detrás de nosotras podía escuchar a los cazadores dispersándose en su patrón de búsqueda. Se estaban moviendo en cuadrícula, esperando que nos agazapáramos y nos escondiéramos como nos habían entrenado. No esperaban que corriéramos hacia la civilización. Mi calcetín ensangrentado hacía ruido con cada paso, pero las mantuve moviéndose por la maleza espesa. Finalmente, a través de los árboles adelante, vi la bendita vista del camino de grava. Salimos disparadas de la línea de árboles justo cuando una camioneta vieja venía dando la vuelta. No pensé, solo me tiré en medio del camino moviendo mis brazos como loca. El conductor frenó en seco, quedándose en su cabina cuando nos vio. 2 muchachas cubiertas de tierra y sangre probablemente se veían de locos. Corrí a su ventana que solo abrió 1 pulgada. Le rogué que llamara al 911, palabras saliendo a tropezones sobre ser cazadas por nuestro padre y sus amigos con armas de verdad. Los ojos del conductor se abrieron grandes y sacó su teléfono inmediatamente. Hizo la llamada mientras mantenía sus puertas cerradas con seguro, probablemente pensando que estábamos drogadas o algo. Lupita se apretó contra mi lado, todo su cuerpo temblando. En la distancia escuché el silbato de mi papá de nuevo, 3 pitidos cortos. Eso significaba que la cacería se estaba poniendo seria, que habían terminado de jugar. El conductor se quedó en la línea con el despachador, dando nuestra ubicación en el camino maderero. Seguía mirándonos nervioso, pero no abrió sus puertas. No lo culpaba. 20 minutos después, una patrulla vino volando por el camino con las luces encendidas. El agente Ross Farrell salió, mano en su arma hasta que vio que solo éramos chavas. Inmediatamente saqué el casquillo, desenvolviéndolo cuidadosamente para mostrárselo mientras las palabras salían a chorro sobre la cacería y los años de entrenamiento. Miró mi pie sangrando empapando mi tenis, luego los brazos de Lupita donde cicatrices viejas se mostraban a través de la tierra.
Se puso en su radio de inmediato pidiendo refuerzos y médicos. Ross abrió la puerta trasera de su patrulla y nos ayudó a subir mientras seguía hablando por radio sobre necesitar a servicios sociales y más unidades para buscar a mis hermanos que todavía estaban allá afuera. El asiento trasero olía a café viejo y productos de limpieza, pero al menos era seguro con vidrio grueso entre nosotras y el mundo exterior. Agarró su cámara del asiento delantero y empezó a tomar fotos de las cortadas en mis brazos de las ramas, los moretones en las piernas de Lupita de sesiones de entrenamiento previas que todavía no habían sanado. Mi calcetín ensangrentado dejó marcas en el tapete del piso mientras fotografiaba mi pie envuelto. Luego se puso guantes de látex y cuidadosamente recogió el casquillo que había guardado. Lo dejó caer en una bolsa pequeña de plástico que etiquetó con un marcador negro. Lupita se apretó contra mi lado temblando mientras él hacía preguntas básicas sobre nuestras edades y cuánto tiempo habíamos estado en el monte, escribiendo todo en una libreta pequeña. Más sirenas vinieron por el camino maderero, y pronto una ambulancia se estacionó detrás de nosotros con 2 paramédicos que nos revisaron rápidamente antes de decir que necesitábamos el hospital para tratamiento adecuado. El viaje se sintió eterno con Lupita agarrando mi mano tan fuerte que sus uñas se clavaron en mi palma, pero no la retiré porque necesitaba algo a que aferrarse. En la sala de emergencias nos pusieron en un área con cortina y una enfermera con cabello gris y manos gentiles empezó a documentar cada marca en nuestros cuerpos con una cámara especial. Expliqué cada cicatriz mientras las fotografiaba, señalando la larga en mi hombro del entrenamiento con alambre de púas cuando tenía 13, la marca de quemadura en el brazo de Lupita de cuando mi mamá la hizo sostener su mano sobre una vela para probar que podía manejar el dolor, la cicatriz irregular en mi rodilla de caerme durante un ejercicio de navegación nocturna. La cara de la enfermera se ponía más tensa con cada explicación, pero mantuvo su voz calmada, diciéndonos que éramos valientes por buscar ayuda. Lupita no soltaba mi mano ni cuando necesitaban examinar su otro brazo, así que la enfermera trabajó alrededor de nuestros dedos entrelazados. Una mujer de traje apareció mientras todavía estaban fotografiando, presentándose como Francisca Vega del DIF. Tenía ojos amables, pero podía verla leyendo el reporte médico sobre el hombro de la enfermera y ver su cara cambiar mientras asimilaba la lista de lesiones viejas. Francisca explicó que estaban solicitando custodia de emergencia, lo que significaba que no íbamos a ir a casa esta noche ni ninguna noche pronto, que un juez decidiría dónde nos quedábamos mientras investigaban. Su voz se mantuvo profesional, pero cuando vio la radiografía mostrando que el brazo de Lupita había estado roto y sanado mal sin atención médica adecuada, tuvo que voltearse por un segundo para componerse. Como una hora después, escuchamos la voz de mi mamá en el pasillo exigiendo ver a sus hijas usando su voz dulce falsa que guardaba para el público. Seguridad la bloqueó en el escritorio cuando Francisca les dijo que no la dejaran pasar, y pudimos escuchar a mi mamá cambiar de madre preocupada a enojada en como 2 segundos, gritando sobre sus derechos y amenazando con demandar a todos. Francisca se quedó con nosotras detrás de la cortina, levantando su teléfono para grabar las amenazas de mi mamá haciendo eco por el pasillo, lo que probaba exactamente lo que había estado tratando de decirles sobre cómo realmente era. Nos movieron a un cuarto diferente después de eso, y Francisca me ayudó a dar una declaración grabada a otro oficial sobre la cacería y todo el entrenamiento que llevó a ella. Mi voz tembló cuando describí la tortura con agua y las semanas del infierno, pero seguí adelante porque Lupita me necesitaba para mantenerme fuerte y llevarnos a algún lugar seguro. Ross volvió y me pidió que dibujara un mapa de nuestra propiedad para ayudar al equipo de búsqueda a encontrar a mis hermanos sin caminar hacia ninguna de las trampas de mi papá. Dibujé el rancho en el papel del hospital, marcando la casa principal, el cobertizo donde mi papá guardaba armas, las veredas que usábamos para entrenar, y todos los lugares donde había puesto cables trampa y trampas de pozo durante nuestros ejercicios. Mi mano se acalambró de apretar el bolígrafo muy fuerte mientras trataba de recordar cada detalle que pudiera ayudarlos a sacar a Carlos y Gabriel a salvo. Ross explicó que el equipo de búsqueda estaba teniendo problemas porque mi papá se estaba negando a dejar entrar a alguien a la propiedad, gritando sobre sus derechos parentales y exceso del gobierno, así que necesitaban una orden judicial que tomaba tiempo. Cada minuto que pasaba hacía que me doliera más el estómago pensando en mis hermanos todavía allá afuera, sin saber si mi papá los lastimaría por nosotras escapando, o si sus amigos todavía los estaban cazando. El doctor de emergencias entró después, un hombre mayor con manos cuidadosas que explicó todo antes de tocarnos. Encontró fracturas viejas en 3 de mis costillas que habían sanado sin ser puestas adecuadamente, y los brazos de Lupita mostraban signos de una rotura que nunca recibió tratamiento correcto, lo que explicaba por qué no podía enderezarlo completamente. Las radiografías mostraron otras lesiones viejas también. Fracturas por estrés en mis pies de las marchas forzadas con mochilas pesadas, daño a las placas de crecimiento de Lupita por cargar demasiado peso cuando sus huesos todavía se estaban desarrollando. Documentó todo cuidadosamente, agregando negligencia médica a los cargos de abuso, hablando gentilmente todo el tiempo para que supiéramos que no estaba tratando de lastimarnos como los adultos a los que estábamos acostumbradas. Francisca se sentó conmigo y explicó qué pasaría si mi papá intentaba contactarme, dándome su número de celular en una tarjeta de presentación y haciéndome prometer que llamaría si él se acercaba. Dijo que si llamaba, debía mantenerlo hablando para que pudieran rastrear la llamada, pero nunca aceptar reunirme con él en ningún lado,
y prometió que no nos dejaría solas en nada de esto. Mi teléfono sonó con mensajes de un número desconocido que tenía que ser mi papá, pero se lo di directo a Francisca, quien le tomó captura de pantalla a todo antes de bloquearlo. Llegó palabra por el radio de Ross que los agentes estaban tratando de entrar al rancho, pero mi papá había bloqueado las rejas, y podían escucharlo delirando por un megáfono sobre el gobierno tratando de destruir familias y robar niños. Se retiraron para evitar empeorar las cosas mientras mis hermanos todavía estaban adentro, esperando al equipo de respuesta especial que sabía cómo manejar sospechosos armados con rehenes. Una hora después, el teléfono de Ross sonó y se alejó para contestar, regresando con alivio en su cara para decirme que el juez había aprobado entrada de emergencia para sacar a mis hermanos. Prometió que entrarían con cuidado pero rápido, sabiendo que cada minuto contaba con mi papá poniéndose más inestable. De repente recordé el viejo walkie que habíamos escondido en el cobertizo años atrás para pláticas secretas durante los ejercicios, y le pregunté a la enfermera si tenían un radio que pudiera intentar. Me llevó a la estación de enfermeras donde tenían un viejo CB configurado para emergencias, y cliqué por los canales hasta que encontré nuestra vieja frecuencia. Luciérnaga a rayito de luna, susurré nuestras palabras código de cuando Lupita tenía 7. La estática llenó la bocina por lo que se sintió como una eternidad, antes de que una voz diminuta regresara. Rayito de luna aquí. Mis piernas casi cedieron escuchando la voz de Luna. Susurró que ella y Gabriel estaban escondidos en el sótano bajo el viejo granero, que mi papá había estado gritando y rompiendo cosas arriba por horas. Le dije que la ayuda venía, que se quedara escondida sin importar lo que escuchara, y me hizo prometerle que estaríamos juntas pronto antes de que la señal se cortara. El teléfono del escritorio sonó y Francisca lo agarró, luego lo sostuvo hacia mí con su mano sobre la bocina. ¿Tu papá? Movió los labios. Sacudí la cabeza, pero ella hizo un gesto para que escuchara sin hablar, mientras tenía a otro oficial empezando a rastrear la llamada. La voz de mi papá llegó suave al principio, preguntando si estaba bien, diciendo que todo era un malentendido y necesitábamos volver a casa. Cuando me quedé en silencio, su tono cambió, poniéndose más duro, exigiendo saber dónde estaba Lupita, diciendo que estaba destruyendo a nuestra familia con mi debilidad. Su voz seguía cambiando entre padre cariñoso y furia apenas controlada, prometiendo perdonarme un segundo luego, describiendo qué les pasa a los traidores al siguiente. Francisca me mantuvo en línea por 3 minutos antes de señalar que colgara, y dijo que lo habían rastreado a una gasolinera a 30 kilómetros de nuestra propiedad. Seguridad de repente corrió por la estación de enfermeras hacia el elevador, radios crepitando sobre una persona sospechosa en el estacionamiento. Por la ventana había 2 guardias corriendo hacia una camioneta donde uno de los compas survivalistas de mi papá estaba sentado, el mismo que había cargado balas reales durante la cacería. Rodearon su vehículo mientras pedían refuerzos, y Francisca inmediatamente nos movió lejos de las ventanas a un cuarto interior sin acceso exterior. Está chequeando salidas, dijo, cerrando con llave la puerta detrás de nosotras. La realidad me golpeó fuerte que escapar era solo el principio, que toda la red de amigos paranoicos de mi papá nos verían como traidoras a su causa. Ross volvió para llevarme en su patrulla a mostrarles dónde había visto fogonazos durante la cacería, diciendo que el equipo forense necesitaba la ubicación exacta. Manejamos por los caminos traseros hacia nuestra propiedad, pero nos detuvimos a 1 kilómetro de distancia, caminando hacia el campo donde me había escondido esa primera mañana. Señalé el árbol donde la corteza había explotado cerca de mi cabeza, y Ross encontró 2 casquillos más en las hojas que se veían igual que el que había guardado. El fotógrafo forense tomó fotos desde cada ángulo mientras otro oficial usaba detectores de metales para barrer por más evidencia. Mantuve mis ojos en los árboles, tratando de no pensar en qué tan cerca habían estado esos disparos. ¿Qué tan diferente sería esto si la puntería de mi papá hubiera sido mejor? Habíamos estado de vuelta en el hospital por tal vez 1 hora cuando fui a usar el baño por el pasillo. La puerta se abrió antes de que pudiera cerrarla con llave, y mi mamá empujó adentro, cerrando rápido detrás de ella. Agarró mis hombros, hablando rápido sobre cómo todo esto estaba mal, cómo habíamos malentendido el entrenamiento, cómo mi papá solo estaba tratando de prepararnos para un mundo peligroso. Sus dedos se clavaron en mis brazos cuando no respondí, dejando marcas por mi playera mientras me sacudía, insistiendo que tenía que arreglar esto antes de que nuestra familia fuera destruida. Me quedé en silencio como Francisca me había enseñado, sin darle nada que torcer, hasta que levantó su mano como si fuera a pegarme. La puerta se abrió de golpe y 2 guardias de seguridad la jalaron mientras gritaba sobre sus derechos parentales. Documentaron los moretones frescos en mis brazos antes de llevársela esposada. Esa tarde Francisca explicó que estaban moviéndonos a Lupita y a mí a un albergue juvenil por seguridad, un lugar con cerraduras y personal las 24 horas que entendía nuestra situación. El albergue era una casa vieja convertida para chavos en crisis, con cámaras en todos lados y un escritorio de seguridad junto a la única puerta. Nuestro cuarto tenía 2 camas y una ventana pequeña con barrotes. Nada como casa, pero de alguna forma más seguro por eso. Ninguna de las 2 pudo dormir, saltando con cada sonido en el pasillo, revisando el cerrojo de la puerta una y otra vez. Lupita se subió a mi cama alrededor de medianoche, y nos acostamos ahí escuchando pasos y voces, ambas listas para correr aunque no teníamos a dónde ir. A la mañana siguiente, una mujer con ojos gentiles vino a hacer mi entrevista formal.
explicando que estaba especialmente entrenada para documentar casos de abuso para la corte. Me hizo empezar desde el principio, describiendo cada detalle de nuestro entrenamiento, cómo había empezado casi como campismo, pero se convirtió en algo más. Le conté sobre la semana del infierno, sobre tomar agua mala y alucinar, sobre Carlos siendo torturado con agua mientras el amigo de mi papá exigía información. Se detuvo varias veces para componerse, especialmente cuando describía a Lupita haciendo guardia bajo lluvia helada como castigo por llorar. La entrevista tomó 3 horas con descansos, llenando páginas con detalles que nunca pensé que le contaría a nadie. Mi teléfono sonó con un mensaje de un número desconocido, y mi corazón se cayó pensando que era mi papá otra vez. Pero era Gabriel usando un teléfono que había escondido meses atrás. No puedo dejar a Lupita sola en sótano, papá empeorando, escuchando cosas romperse, por favor apúrense. Mis manos temblaron mientras le mostraba el mensaje a Francisca. Inmediatamente llamó a Ross mientras yo le respondía que Lupita estaba a salvo conmigo, que la ayuda venía para él y Carlos que aguantaran tantito más. Ross llegó en minutos para repasar el diseño de la propiedad una vez más antes de que el equipo de entrada fuera. Dibujé cada trampa que podía recordar. Los cables trampa que mi papá había puesto durante ejercicios. Las trampas de pozo cubiertas con ramas, sus lugares favoritos para esconder armas. El equipo de entrada estaba trayendo respaldo del escuadrón antibombas por la paranoia de mi papá sobre invasión gubernamental, su plática constante sobre perímetros manipulados y posiciones defensivas. Expliqué sobre los tanques de propano que había enterrado cerca de la reja, los cartuchos de escopeta que había convertido en alarmas improvisadas, el patrón de su pensamiento paranoico que lo haría peligroso cuando estuviera acorralado. Ross le dio radio al equipo para entrar mientras yo veía el feed en vivo desde la pantalla de su tablero, mis manos agarrando el asiento mientras los oficiales rodeaban nuestra propiedad. El equipo de extracción se movió por el monte usando chalecos antibalas y cargando escudos, revisando cables trampa y evitando los lugares que había marcado en el mapa. La voz de Luna crepitó por el radio desde el sótano diciendo que no podía irse, que mi papá se iba a enojar tanto, que tal vez esto era otra prueba para ver si se quedaba leal. Una agente mujer se arrodilló junto a la puerta del sótano hablando suave y firme mientras Luna lloraba que ya no sabía que era real. La agente seguía diciendo que Luna estaba a salvo ahora, que su hermana la estaba esperando, que nadie la lastimaría por irse. Tomó 40 minutos de persuasión gentil antes de que Luna finalmente saliera. Su cara rayada de tierra y lágrimas, agarrando el viejo conejo de peluche que había escondido ahí abajo años atrás. Gabriel salió justo detrás de ella, su brazo alrededor de sus hombros, aunque sus propias piernas estaban temblando. En el momento que vieron policías por todos lados, mi papá salió corriendo de la casa hacia la línea de árboles, moviéndose rápido por caminos que solo nosotros conocíamos. Los oficiales mantuvieron sus posiciones en lugar de perseguirlo, creando un círculo amplio alrededor de la propiedad, mientras Ross explicaba que no arriesgarían una confrontación con mis hermanos todavía en peligro. Mi mamá estaba parada en el porche gritando sobre exceso gubernamental y derechos constitucionales hasta que la esposaron por interferir con la extracción. Carlos salió solo, su cara en blanco como si se hubiera apagado completamente, y dejó que los paramédicos lo revisaran sin decir una palabra. Trajeron a Luna y Gabriel a la estación donde yo estaba esperando, y Luna chocó contra mí tan fuerte que casi caemos las dos. 2 días después, nos sentamos en una sala de tribunal mientras una jueza miraba fotos de nuestras cicatrices y moretones, su cara poniéndose más dura con cada imagen. Reprodujo mi declaración grabada sobre la cacería y las balas reales, deteniéndose 2 veces para componerse cuando mi voz describía a Carlos siendo torturado con agua. La jueza otorgó custodia de emergencia inmediata al DIF con 0 contacto de nuestros papás pendiente la investigación criminal. Esa noche, Francisca explicó que tenían que separarnos entre 2 hogares de acogida porque ningún lugar tenía 4 camas disponibles con tan poco aviso. Luna se quedaría conmigo en una casa mientras Gabriel y Carlos iban a otra a 20 minutos. La cara de Gabriel se arrugó cuando lo dijo, pero agarré su mano y prometí que nos veríamos todo el tiempo, que esto era solo temporal hasta que encontraran un lugar para todos nosotros. El hogar de acogida era una casa normal en un vecindario normal con una señora que había hecho esto por años y sabía no hacer demasiadas preguntas todavía. Luna y yo compartimos un cuarto con 2 camas individuales y una ventana que realmente se abría, sin barrotes, ni cerraduras, ni rutas de escape trazadas. Tuvo pesadillas todas las noches esa primera semana, despertando lista para correr, buscando su mochila de emergencia que ya no estaba. 5 días después de llegar, me senté en la oficina de la consejera de orientación de la prepa local, viendo un catálogo de cursos lleno de clases que nunca había escuchado. Me ayudó a escoger cosas básicas como español y mates más algunas materias optativas, explicando cómo funcionaba la escuela normal con timbres y periodos y recesos. Todo se sentía raro y ruidoso y chavos normales por todos lados hablando de películas y noviazgos y deportes, como si el mundo no fuera peligroso para nada. Mi primera cita de terapia pasó la siguiente semana en una oficina pequeña con sillas suaves y pañuelos por todos lados. La terapeuta empezó preguntando sobre el entrenamiento, pero le dije de frente que no estaba lista para meterme en todo eso todavía, que necesitaba aprender cómo existir en el mundo normal primero. Se echó para atrás inmediatamente,
y pasamos la sesión hablando de ejercicios de respiración y técnicas de anclaje para cuando mi cerebro empezara a escanear por amenazas que no estaban ahí. Ross me llamó unos días después para advertirme que algunos foros de preppers en línea nos estaban llamando mentirosas y diciendo que éramos actores de crisis contratados por el gobierno para hacer ver mal a los survivalistas. Me dijo que me mantuviera completamente alejada de redes sociales, que me enfocara en sanar en lugar de leer teorías de conspiración sobre nuestras propias vidas. Borré cada app en el teléfono que Francisca me había dado y traté de no pensar en extraños discutiendo si nuestras cicatrices eran reales. El fiscal Benito Ramírez se reunió conmigo en el juzgado para explicar los cargos contra nuestros papás, presentando carpetas de evidencia llenas de reportes médicos y fotos y declaraciones de testigos. Dijo que mi papá estaba viendo tiempo serio por poner en peligro a menores y asalto con arma letal, pero advirtió que el proceso legal tomaría meses o tal vez años. Fue honesto que mi mamá probablemente obtendría libertad condicional con asesoramiento mandatorio, ya que no nos había lastimado directamente tanto, solo había habilitado a mi papá y reforzado sus reglas. Las pesadillas me pegaban duro todas las noches, despertando convencida de que escuchaba el silbato de mi papá o olía bombas de humo en la casa. Mi cuerpo quería correr, pero me obligaba a levantarme y ponerme ropa normal y tomar el camión escolar como una chava normal. La escuela se volvió mi ancla incluso cuando pasaba cada periodo memorizando salidas y viendo por movimiento en mi visión periférica. 3 semanas después, el abogado de mi mamá entregó una carta que había escrito desde la cárcel, mezclando disculpas con acusaciones de que habíamos malentendido todo. Escribió que el entrenamiento era sobre amor y preparación, que lo habíamos torcido en algo feo, que algún día les agradeceríamos por hacernos fuertes. Se la entregué directo a Francisca sin responder, porque no había nada que decirle a alguien que todavía no entendía lo que nos había hecho. 3 semanas después, programaron nuestra primera visita supervisada con mi mamá en el edificio de servicios familiares del municipio, un cuarto sencillo con juguetes con los que nadie jugaba y un espejo de 2 vías. Mi mamá entró usando su mejor vestido de iglesia e inmediatamente trató de abrazarnos, pero la supervisora dijo no contacto físico hasta que se estableciera confianza. Se sentó frente a nosotras y empezó a llorar sobre cuánto nos extrañaba, cómo la casa estaba tan vacía, cómo estaba rezando por nuestra familia todos los días. Sus manos se extendieron por la mesa como si quisiera tomar las nuestras, pero cuando la supervisora miró su portapapeles, mi mamá las jaló de vuelta y las cruzó en su regazo. Le preguntó a Luna sobre la escuela y mi hermana solo miró la pared, así que mi mamá se volteó hacia mí y dijo que había estado hablando con nuestro padre sobre sanación familiar. Mientras hablaba de perdón y malentendidos, sus ojos se fijaron en los míos con esa mirada que conocía del entrenamiento, la que significaba que estábamos siendo probadas y mejor no fallar. Sus dedos tocaron la mesa en el patrón que usaba para señalar peligro durante los ejercicios. 3 toques rápidos, luego 2 lentos. Luna empezó a respirar rápido y agarró mi mano bajo la mesa, apretando tan fuerte que sus uñas se clavaron en mi palma. Mi mamá siguió hablando sobre cómo había redecorado nuestros cuartos y guardado todas nuestras cosas exactamente donde las dejamos, pero sus ojos se quedaron fríos y planos mientras su boca sonreía. Cuando la supervisora escribió algo, mi mamá inmediatamente cambió a preguntar si necesitábamos algo, si nuestra familia de acogida nos estaba tratando bien, si estábamos comiendo suficiente. Todo el cuerpo de Luna empezó a temblar y susurró que necesitaba el baño, así que la supervisora pidió un descanso. En el pasillo, Luna vomitó en un bote de basura mientras yo le sobaba la espalda, y cuando regresamos, la supervisora dijo que terminaríamos temprano hoy. Mi mamá protestó que apenas había tenido tiempo, pero la supervisora ya estaba parándose, diciendo algo sobre periodos de ajuste. 2 días después, Francisca llamó para decir que la supervisora había presentado un reporte sobre patrones de comportamiento preocupantes y recomendó cambios al calendario de visitas. Había notado las señales codificadas de mi mamá y la respuesta de pánico de Luna, sugiriendo visitas más cortas con un especialista entrenado en tácticas de manipulación. La jueza lo aprobó en una semana, cortando las visitas a 30 minutos 2 veces al mes con un tipo diferente de supervisora que sabía qué buscar. Las pequeñas victorias se sentían enormes cuando todo lo demás se estaba desmoronando. Benito me llamó la siguiente mañana sobre un problema con evidencia del hospital, diciendo que algunas fotos de nuestras lesiones habían sido mal archivadas y no estaban en la cadena de custodia. La defensa estaba tratando de que las desecharan como inadmisibles, alegando que no podían verificar cuándo fueron tomadas o por quién. Recordé que la enfermera que las tomó tenía un tatuaje de mariposa en la muñeca y usaba uniformes morados, detalles que ayudaron a rastrearla. Confirmó tomar las fotos y firmó una declaración jurada sobre el proceso, pero tomó 3 días de buscar por registros del hospital para encontrar los originales en el archivo de paciente equivocado. Habían sido archivadas bajo el apodo viejo de Luna en lugar de su nombre legal, un error simple que casi arruinó una pieza clave de evidencia. Después de eso, Benito empezó a revisar 2 veces cada documento, haciéndome revisar cualquier cosa que hubiera tocado o firmado. Ross llamó unos días después con una idea sobre la casa vieja, preguntando si había escondido algo ahí que pudiera ayudar al caso. Le conté sobre una tarjeta SD que había escondido en el ducto de ventilación de mi cuarto después de grabar los delirios de mi papá sobre el gobierno y sus planes para cuando la sociedad colapsara. Dijo que podía conseguir una orden para buscar,
pero sería mejor si yo venía a mostrarles exactamente dónde, ya que la casa tenía tantos escondites de nuestro entrenamiento. El viaje de vuelta se sintió mal, pasando árboles familiares y ese buzón chueco, viendo nuestra propiedad con cinta amarilla por la entrada. 2 agentes entraron primero para asegurarse de que estaba despejada. Luego caminé por nuestra puerta de entrada por primera vez desde correr hacia el monte. Todo se veía igual, pero se sentía envenenado, como si las paredes recordaran lo que pasó aquí. Mi cuarto todavía tenía sangre en el piso de mi lesión en el pie, y la cubierta del ducto se desprendió fácilmente cuando usé el cuchillo de mantequilla que había escondido detrás de mi cómoda. La tarjeta SD estaba envuelta en plástico justo donde la había dejado, junto con otras 2 que había olvidado. Ross las metió en bolsas como evidencia mientras yo trataba de no ver las fotos familiares todavía colgando en el pasillo. Esa noche mi teléfono sonó con un mensaje de un número que no reconocía, pero supe que era mi papá desde la primera palabra. Escribió sobre recordar cuando tenía 6 y construimos esa casa del árbol juntos. Qué tan orgulloso estaba cuando clavé mi primer clavo derecho, cómo esos eran los buenos días antes de que las cosas se complicaran. Dijo que sabía que estaba confundida y asustada, pero algún día entendería que solo nos quería lo suficientemente fuertes para sobrevivir cualquier cosa. Mencionó a mi mamá llorándose hasta dormirse y preguntó si realmente quería destruir a nuestra familia por un entrenamiento duro que nos hizo quienes somos. Mis manos temblaron mientras le tomé captura de pantalla a todo y lo reenvié a Benito sin escribir una sola palabra de vuelta, aunque parte de mí quería preguntarle por qué cargó balas reales si nos amaba tanto. La escuela se puso más fácil después de un mes de práctica, aprendiendo cuándo hablar y cuándo quedarme callada sobre mi pasado. En clase de historia estábamos discutiendo diferentes culturas y el maestro preguntó sobre experiencias de educación en casa, mirándome directamente ya que todos sabían que era nueva. Dije que mis papás se enfocaban en habilidades prácticas y educación al aire libre, que aprendimos mucho sobre naturaleza y autosuficiencia, manteniéndolo lo suficientemente vago para sonar normal. Unos chavos preguntaron si vivíamos fuera de la red y dije parcialmente que teníamos paneles solares y cultivábamos nuestra propia comida, alejándome de las cosas más oscuras. Una chava dijo que sonaba cool, como acampar todo el tiempo. Y solo asentí en lugar de explicar qué tan equivocada estaba. Más tarde en el almuerzo, un chavo hizo un chiste sobre preppers del día del juicio final acaparando papel de baño y construyendo búnkeres para el apocalipsis zombie y todos se rieron. Dejé mi torta y le dije que esos no eran chistes para mí, que mi familia tomaba esas cosas en serio y necesitaba parar. Se veía sorprendido, pero murmuró perdón y cambió el tema a fútbol o algo. Benito se reunió conmigo después de la escuela para practicar testimonio, armando una corte simulada en su oficina con sillas arregladas como un juicio real. Jugó al abogado de mi papá, preguntando si mis papás me habían lastimado a propósito, o si tal vez malentendí la disciplina estricta como abuso. Torció mis palabras, sugiriendo que el entrenamiento era solo crianza inusual, que muchas familias hacían deportes o campismo, que lo estábamos haciendo sonar peor de lo que era. Practicamos que me mantuviera calmada, apegándome a los hechos, sin ponerme emocional cuando él implicaba que estaba exagerando o mintiendo. Me advirtió que el abogado real sería peor. Traería a colación cualquier vez que hubiera mentido sobre algo, trataría de hacer que el jurado pensara que éramos chavos desagradecidos que no apreciaban papás que nos querían preparados para emergencias. Esa noche Luna vino a mi cuarto llorando diciendo que necesitaba contarme algo sobre la cacería. Había visto a mi papá cargando balas reales la noche anterior, pero pensó que era otra prueba, que estaba revisando si íbamos a soplar o quedarnos leales a la familia. Había tenido demasiado miedo para decirle a alguien, pensando que si decía algo, él sabría que falló la prueba y haría el castigo peor. La abracé mientras sollozaba sobre casi hacer que nos mataran al quedarse callada, pero le dije que tenía 12 y estaba aterrada e hizo lo mejor que pudo. Sobrevivimos y eso es lo que importaba, no lo que deberíamos haber hecho diferente. Se quedó dormida en mi cama y yo me quedé despierta pensando en todas las pruebas que realmente no eran pruebas, todas las veces que pensamos que estábamos siendo entrenados cuando realmente solo estábamos siendo lastimados. A la mañana siguiente, Benito llamó con noticias enormes sobre uno de los amigos survivalistas de mi papá que había sido arrestado por cargos de armas. El tipo quería un trato de culpabilidad y ofreció testificar sobre la cacería, confirmando que mi papá les dijo que usaran munición real si cualquiera de nosotros trataba de salir de la línea de propiedad. Tenía mensajes de texto de mi papá diciendo que los fugitivos necesitaban ser detenidos por cualquier medio necesario, que este era entrenamiento real para consecuencias reales. Benito dijo que esto cambió todo de poner en peligro a menores a intento de asesinato, que mi papá estaba viendo 20 años mínimo ahora. 3 semanas después, Benito llamó diciendo que habían rastreado a mi papá a una bodega en la orilla del pueblo donde había estado escondido con algunos de sus compas preppers. Los policías rodearon el lugar al amanecer y vi el metraje de noticias después, viéndolo caminar con sus manos arriba, sin gran tiroteo o última batalla como había imaginado. Se veía más pequeño de alguna forma sin sus armas y su rancho. Solo un señor de mediana edad en ropa sucia que había estado durmiendo en un catre junto a cajas de raciones. Lo esposaron y lo pusieron en la parte trasera de una patrulla mientras sus amigos se dispersaban y parte de mí no podía creer que el hombre que nos había aterrorizado por años cayera tan fácil. En la audiencia de fianza 2 días después, la jueza miró las fotos de evidencia y escuchó a Benito describir la cacería con balas reales. Luego negó la fianza completamente. Ordenó que todas las armas de mi papá fueran entregadas y lo llamó un peligro claro para sus hijos y la sociedad,
usando palabras como inconcebible y tortura sistemática que hicieron a mi mamá moverse en su asiento detrás de nosotros. Esa noche, realmente dormí por más de 2 horas seguidas, sin despertarme cada vez que una rama raspaba la ventana o un carro pasaba. Luna durmió toda la noche también, acurrucada junto a mí sin gritar de pesadillas ni una vez. Benito se reunió con nosotros la siguiente semana para explicar que mi mamá había acordado testificar contra mi papá a cambio de cargos reducidos, lo que significaba que solo obtendría libertad condicional en lugar de tiempo de prisión. Se sentía raro verla escoger salvarse a sí misma sobre apoyarlo, pero supongo que eso es lo que siempre había hecho, solo que de formas diferentes. Se sentaría en corte y les contaría sobre el entrenamiento y la cacería, pretendiendo que era otra víctima en lugar de alguien que me rompió la nariz arreglándola sin medicina. 2 meses pasaron con nosotros divididos entre hogares de acogida antes de que Francisca finalmente encontrara un lugar que podía tomarnos a los 4 juntos. Josefina Prado vivía en una casa grande y vieja cerca del pueblo con 5 recámaras y un patio que no estaba rodeado de alambre de púas o cables trampa. Estaba en sus 60 con cabello gris y manos fuertes de años acogiendo chavos, y cuando nos recogió, no trató de abrazarnos o actuar como si todo estaría bien ahora. Solo nos mostró nuestros cuartos y explicó las reglas de la casa, que eran mayormente sobre quehaceres y tarea y ser respetuosos, nada sobre preparación de combate o revisiones de perímetro. La primera semana fue extraña porque seguíamos esperando la trampa, que ella de repente empezara a gritar sobre debilidad o hacernos correr vueltas, pero solo cocinaba comidas normales y nos ayudó a registrarnos para la escuela. Todos empezamos en la escuela pública juntos aunque estábamos en diferentes grados, y la consejera nos ayudó a escoger clases basadas en lo que nos habíamos perdido durante años de entrenamiento de supervivencia en lugar de educación real. Luna se inscribió en club de arte después de ver las pinturas en el pasillo, y sus manos temblaron cuando sostuvo el permiso, pero lo entregó de todos modos. Gabriel se unió al equipo de atletismo porque pensó que todas esas carreras matutinas con mochilas deberían contar para algo, aunque tuvo que aprender a correr sin revisar detrás de él por mi papá persiguiéndonos. Me quedé con clases normales al principio, demasiado abrumada por las multitudes y el ruido para pensar en actividades, pero ver a mis hermanos intentar cosas normales me hizo sentir orgullosa y triste al mismo tiempo. En terapia había estado trabajando en hablar sobre las peores partes sin desconectarme, y una sesión logré describir mi primera semana del infierno completamente sin disociarme. Le conté a la terapeuta sobre tomar el agua mala y enfermarme tan grave que vi cosas que no estaban ahí, arrastrándome por lodo mientras me quemaba de fiebre, mi papá encontrándome y haciéndome levantar de todos modos porque los enemigos no les importaría si estaba enferma. Dijo que quedarme presente a través de toda la memoria era un avance, pero yo solo me sentía cansada como si realmente lo hubiera vivido otra vez. 3 meses después de su arresto, mi papá tomó un trato de culpabilidad por delito grave de poner en peligro a menores y asalto, obteniendo 8 años en prisión en lugar de los 20 que podría haber enfrentado en juicio. Benito explicó que era mejor que arriesgar un juicio conjurado donde un buen abogado podría conseguirle menos tiempo, pero no había satisfacción en eso para mí. Solo este alivio tranquilo de que ya no podía alcanzarnos. Mi mamá obtuvo libertad condicional con asesoramiento mandatorio y visitas supervisadas solo si queríamos, y la jueza dejó claro que cualquier violación significaría tiempo de prisión inmediato. Luna y Gabriel no querían verla para nada, pero yo fui una vez solo para verla a los ojos como igual, no una chava asustada siguiendo órdenes. Trató de llorar y disculparse, pero solo me senté ahí viendo su actuación, sabiendo que estaba arrepentida de que la atraparan. No arrepentida por lo que hizo. Después de 6 meses con Josefina, me llevó a sacar mi permiso de aprendizaje en el registro civil y pasé el examen escrito al primer intento, aunque mis manos estaban temblando. Practicamos manejando en estacionamientos vacíos los domingos en la mañana y tener control sobre a dónde podía ir se sintió como lo opuesto de todo lo que había conocido antes. Era paciente cuando me congelaba viendo monte al lado del camino o cuando revisaba los espejos demasiado buscando a alguien siguiéndonos. El peso de Gabriel finalmente era normal para entonces. Sus costillas ya no se veían, y su cara llenándose de comidas regulares y no más competencias de comida. Una noche en la cena realmente hizo un chiste sobre el pastel de carne de Josefina siendo mejor que las raciones y todos nos reímos. Risas reales, no del tipo nervioso. Y se sintió como un momento tan normal que tuve que excusarme al baño para llorar. Cuando volví del baño, Luna estaba mostrándole a Josefina un volante sobre la noche de arte de su escuela la siguiente semana y preguntando si podíamos ir. La idea de Luna actuando frente a extraños me apretó el estómago, pero Josefina dijo por supuesto que todos estaríamos ahí para apoyarla. Luna practicó su presentación de cerámica todas las noches, moviendo sus manos para mostrar cómo moldeaba el barro mientras yo me sentaba en su cama escuchándola explicar técnicas de esmaltado que había aprendido en clase. La mañana de la noche de arte vomitó de los nervios y casi se rajó, pero Gabriel le dijo que era más valiente que cualquiera de nosotros por poner su trabajo ahí afuera. Llegamos a la escuela temprano y Luna inmediatamente revisó ambas salidas en la cafetería. Luego las revisó otra vez 5 minutos después,
pero se quedó en lugar de correr como quería. Sus piezas de cerámica se sentaban en una mesa con una tarjetita mostrando su nombre y grado, 3 tazones y un florero que había hecho desde cero. Y cuando la gente se detenía a verlos, se paraba más derecha aunque sus manos estaban temblando. Logró pasar toda su presentación sobre trabajar con barro, solo tropezándose una vez cuando una puerta se azotó en algún lado. Y después, realmente sonrió cuando su maestra de arte dijo que tenía talento real. 2 semanas después, nos sentamos en el juzgado para la audiencia de sentencia de mi papá, Benito, habiéndome preparado para leer mi declaración de impacto de víctima, aunque todo mi cuerpo quería correr. La sala era más pequeña de lo que esperaba, solo filas de bancas y el estrado de la jueza que parecía demasiado alto. Y mi papá se sentó en una mesa con un overol naranja viéndose más pequeño de lo que recordaba. Cuando la jueza me llamó al frente, caminé al podio con mis páginas impresas, mis manos firmes aunque mi corazón latía fuerte, y miré directo a mi papá antes de empezar a leer. Le conté a la corte sobre una infancia robada por paranoia, sobre cicatrices que nunca se desvanecerían, sobre hermanos que todavía despertaban gritando, sobre años que nunca recuperaríamos. Hablé sobre las pesadillas de Luna y el acaparamiento de comida de Gabriel y los ataques de pánico de Carlos y mi propia incapacidad para confiar que cualquier lugar seguro se quedaría seguro. No lloré ni temblé, solo leí cada palabra clara y fuerte, luego doblé mis papeles y caminé de vuelta a mi asiento sin mirarlo otra vez. La jueza lo sentenció a 8 años y mi mamá obtuvo libertad condicional con asesoramiento obligatorio. Y salimos por una puerta lateral mientras mi papá era llevado en cadenas. 3 semanas después de eso estábamos cenando en casa de Josefina, solo un martes normal con espagueti y pan de ajo, y Gabriel estaba discutiendo con Luna sobre qué película ver después mientras yo ayudaba a pasar la ensaladera alrededor de la mesa. Todo sobre esto era tan normal, tan ordinario, pero eso es lo que lo hacía sentir imposible, como si fuéramos actores en la vida de alguien más en lugar de chavos que habían sido cazados por el monte 6 meses atrás. Josefina preguntó sobre mi tarea y mencioné tener que caminar un sendero natural para identificar plantas para clase de biología, lo que habría sido un chiste antes, pero ahora se sentía como enfrentar a un monstruo. Al día siguiente manejé al sendero con mi libreta y guía de plantas, estacionándome en el lote público donde otros carros significaban que otra gente estaría alrededor, no como el aislamiento que habíamos conocido antes. 10 minutos en la caminata, una rama se quebró fuerte detrás de mí y todo mi cuerpo se congeló, músculos listos para correr o pelear. Pero me obligué a respirar lento y profundo como la terapeuta me enseñó. Me volteé despacio para ver solo un corredor pasando, saludando mientras iba y saludé de vuelta aunque mi mano todavía estaba temblando de la descarga de adrenalina. Terminé el sendero e identifiqué las 12 plantas en mi lista, escribiendo notas sobre cada una mientras mi cuerpo lentamente recordaba que no cada bosque quería lastimarme. Esa tarde, me senté en la mesa de la cocina con mi diario, el que Josefina me compró para ayudar a procesar todo. Y escribí sobre cómo la fuerza solía significar nunca mostrar debilidad, pero ahora significaba pedir ayuda cuando la necesitaba. Escribí sobre poner límites con mi mamá, sobre confiar en Josefina incluso cuando mi cerebro gritaba peligro, sobre escoger creer que algunas personas realmente querían mantenernos a salvo sin controlarnos. Escribí sobre la chava que corrió de la cacería convirtiéndose en alguien que podía caminar senderos públicos y sentarse en salones y hacer amigos que no sabían nada sobre entrenamiento de supervivencia. Más tarde esa semana, durante noche de película, Luna se quedó dormida en el sillón a la mitad, su cabeza en mi hombro, y Gabriel estaba desparramado en el piso con su boca abierta. Finalmente, relajado lo suficiente para dormir al descubierto en lugar de atrincherado en su cuarto, los cubría a ambos con cobijas. Asombrada de sus caras tranquilas sin líneas de tensión, sin brincar con sonidos, solo 2 chavos que se sentían lo suficientemente seguros para bajar la guardia completamente. Josefina estaba leyendo en su silla, mirando ocasionalmente para sonreírnos, y nuestra tarea estaba regada por la mesa de la cocina como cualquier casa normal con chavos normales viviendo vidas normales. Antes de acostarme, puse la alarma de la casa como hacía todas las noches, no por paranoia sobre atacantes en el monte, sino solo precaución normal como Josefina me enseñó, revisando las cerraduras una vez en lugar de 5 veces como solía. Mirando de vuelta a mis hermanos durmiendo a salvo, a Josefina pasando páginas en su libro, a los trastes en el fregadero de nuestra cena normal, entendí que ya no solo estábamos sobreviviendo día a día. Realmente estábamos viviendo vidas reales con exposiciones de arte y noches de película y tarea y todas las cosas aburridas y hermosas que nunca nos habían permitido tener antes. Bueno, esa es la conclusión emocionante que no sabías que necesitabas. Si te quedaste hasta aquí, no sé si respetarte o preocuparme. De cualquier manera, ya estás demasiado metido. Mejor suscríbete y acéptalo.